Una persona me confesó que no entiende qué es la felicidad y yo no lo podía creer. Puedo entenderlo y encaja con mi perspectiva de vida. Sé que debe haber gente que no utilice esa parte del cerebro, pero simplemente no puedo ni siquiera imaginar cómo ha de ser así. En este video explicaré las emociones de una forma un tanto más académica, dirigiéndome a aquellas personas que crean que cosas como la nostalgia, la tristeza y la depresión son sinónimos. Y les pediré que me tengan un poco de paciencia y un poco de su comprensión porque estoy consciente de que molestaré ambos extremos de las dos personalidades que estoy por describir. Tendré que insertar cuestiones filosóficas con respecto al valor y a la percepción social del valor de las personas para justificar el por qué me refiero a ellos como insensibles. Por el otro lado, a la gente que iba con el corazón a flor de piel les parecerá extremadamente ofensivo el que está explicando cosas tan obvias. Esta segunda parte va para aquel tipo de personas que tampoco entiendan realmente qué es lo que queremos decir con felicidad. Ustedes ya tuvieron la primera. Comenzaremos aclarando los términos que mencioné. La nostalgia es una sensación agridulce, ambivalente, con respecto a un recuerdo en específico y es efímera. La tristeza es una reacción negativa a algún estímulo presente en tiempo real. La depresión es un estado más que una sensación basado en tristezas pasadas y tiene efectos psicosomáticos más allá del llanto y la apatía, como una debilidad cuya falta de energía hace que el cuerpo te pese demasiado. Este tipo de síntomas causan una disminución aparente en la convicción de quien la sufre, especialmente al tratar de demostrar la intención de esforzarse para aliviarse con tal de no causarles problemas a los demás. Esto es extremadamente común dada nuestra jerarquía de valores y sigue teniendo la misma fuerza de espíritu, solamente que calcula incorrectamente la capacidad que tendrá para esforzarse por no tomar en cuenta esos contratiempos físicos. Esta es la parte más importante, el cómo utilizar diferentes partes del cerebro afecta la forma en la cual percibimos las cosas. Tomando este mismo ejemplo, tenemos a una persona deprimida y por ende sintiendo su cuerpo pesado. De la misma forma en la cual una persona que no es emocional creería que está pasando por algún tipo de enfermedad al pasar por esto, ya que lo que notaría sería la falta de energía en su cuerpo. De esa misma manera, una persona emocional no toma en cuenta ese aspecto físico, ni siquiera lo nota, simplemente entiende a la depresión como algo emocional y asume que con quien esté hablando entenderá que esta falta de energía es parte de la sensación. Necesitamos vocablo especial para esta discusión, ya que la psicología no es más que asunciones de cierto tipo de personalidades dentro de un contexto social, o también conocido como farsa. Y la psiquiatría es como lo que hacían las brujas, sabían qué matitas ayudaban con qué, pero no tenían ni la menor idea de por qué. Es por eso que los fármacos a todos les hacen diferente, el por qué lo recetan al Tin Marín de Dopingüe, porque te dicen con todos los dientes que la química cerebral bla 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 sin hacerte ningún tipo de estudio biométrico, y el por qué nunca jamás ningún psiquiatra ha de hecho curado a alguien. Así que no me basaré en ninguna de esas pseudociencias y les avisaré cuando tome conceptos importantes de ellas, porque hasta un reloj descompuesto está correcto 2 veces al día. He aquí un frecuente contribuyente de The Guardian y The New York Times, el autor y periodista Will Self, Jordan B. Peterson, doctorado en psicología clínica y profesor en la Universidad de Toronto, y el autor y psicólogo Jeffrey Scholar, quien fue miembro de la Facultad de Psicología de la Universidad Johns Hopkins con un doctorado en filosofía, quienes vienen muy amablemente a ayudarme con mi argumento verucundiam para quienes les molesta que yo no tenga un doctorado en psicología. You've undoubtedly been told you're mentally ill for daring to say that the emperor called psychiatry has no clothes. You know, the idea that mental disorder is in part a social construct is self-evident to anybody who has even a smattering of psychiatric training. It takes one person to have a real disease. It takes two people to have a mental illness. I mean, the real narrow medical types tend to think of a mental disorder, let's say, as something that might be purely biological. They have a pure disease model, but nobody who's a sophisticated thinker ever thinks that. What I had assumed to be the causal mechanism for these drugs, which was that they rectified the low serotonin levels in people's brains that caused them to be depressed, that this causal mechanism had long since been disproved
by medical science. And indeed, when I interviewed for the program the head of marketing at Eli Lilly, the pharmaceutical company that produced Prozac, he conceded that there was only a statistical correlation between taking Prozac and the alleviation of depression. In other words, the man responsible for marketing this drug didn't know how it worked. Okay? If you're alone on an island, you could develop a real disease like cancer or heart disease, but you cannot develop a mental illness such as hyperactivity or schizophrenia. This is because mental illness is always diagnosed on the basis of some sort of social conflict. When people do something that others find objectionable, they can be diagnosed as mentally ill. If the person doing the diagnosing is more powerful than the person diagnosed, then there is trouble. In this sense, the diagnosis of mental illness is always a weapon. That a good brisk walk, a talk with a friend, or heroin are all just as effective in alleviating depression as a selective serotonin reuptake inhibitor. Actually, heroin's rather better. That was a joke, by the way, just there. Empecemos por clasificar los tipos de personalidad para no estármeles refiriendo como insensibles. Aquí no importará si eres hombre o mujer, negro o blanco, religioso, payaso o chaparro. Todas estas clasificaciones son arbitrarias y extremadamente superficiales. La base para mi modelo es la progresión evolutiva del cerebro. Imagina un cerebro creciendo en un feto, donde comienza por la parte más esencial, el núcleo, y se expande hasta terminar en la neocorteza, la que nos permite la habilidad del pensamiento. De acuerdo con el modelo científico, identificamos a 3 partes principales. No tienen una división clara, pero lo manejaremos como partes separadas para facilitar la comprensión. Sin embargo, tengan en cuenta que es solo una unidad y los módulos habrían de ir formando una gama al expandirse en vez de la existencia de diferentes sectores especializados. Nos encanta que las cosas sean sencillas, pero no por eso la naturaleza se va a andar adecuando a nuestros gustos. Nos encanta ignorar la individualidad de cada uno, pero no se saldrán con la suya cuando se trata del cerebro. En medida como nuestra historia de vida nos lo va permitiendo, nuestras funciones serán delegadas a las partes que nuestro desarrollo nos lo vaya permitiendo. Sin embargo, la adjudicación de la jerarquía de funciones cognitiva siempre sería igual. Comenzamos con el cerebro primitivo, que se encarga del instinto, aquellas funciones animales que nos permiten la supervivencia y por sobre las cuales no tenemos ningún tipo de control. Esto es muy importante porque la forma en la cual ciertas características van aumentando o disminuyendo entre más nos alejemos del núcleo es lo que nos guiará para podernos basar en este estándar humano por sobre los otros arbitrarios. Una vez que el animal logre dominar la habilidad de mantener a su propio organismo con vida, comienza a aprovechar el exceso de capacidad neuronal para crear lo que se le conoce como el sistema límbico, la segunda parte del cerebro. Esta es la parte que se encarga de las emociones y su característica principal es por sobre todo que es una función evolutiva. Se propagó en nuestros organismos porque sirve de algo, nos ayuda a sobrevivir. Los sentimientos no son solo molestias a las cuales medicar. Entre otras funciones, se encarga junto con el cerebro primitivo de lo que llamamos el subconsciente. Pseudocientíficos psicólogos estarán en desacuerdo conmigo porque no utilizaré el término a su manera. Ni ellos mismos pueden acordar en una definición de cualquier forma. El subconsciente es simplemente la parte de nuestro cerebro que trabaja sin nuestra ayuda y a la cual no tenemos acceso. No podemos controlar nuestro ritmo cardíaco, no tenemos ni voz ni voto en cómo procesamos la luz, la música, el olor, etc. Y se va creando una transición desde el centro al ir pasando a la última parte, la neocorteza. Objetivamente, la parte más tonta, más lenta, más propensa a fallos y ciertamente al servicio de las otras dos. Es la parte que aloja a nuestro ego, así como a nuestros pensamientos conscientes. Es la que se crea nuestros propios mecanismos de defensa psicológicos y que no solo jura que tiene control sobre sí mismo, sino que también cree que se conoce a la perfección. No
nuestras mentes son la sanguijuela que viaja en los hombros del subconsciente echándose flores de cómo solita aprendió a volar. El cerebro también se divide en hemisferios. El masculino, déjense las tetas adentro de la blusa feminista, esa es solamente una etiqueta, además son los pseudos que se lo inventaron, no yo. Masculino, el del pensamiento lógico, o como yo le pondría mejor, de lo fácil, pues se encarga de las cosas conocidas, lo cual ya hemos experimentado y ya sabemos. Así como lo masculino no quiere decir que sea de hombres, lo lógico no significa que sea lo inteligente. Pero síganles haciendo caso a los retrasados de los académicos y sus nombrecitos contreras. El lado femenino se encarga de lo desconocido, lo cual aún no hemos presenciado y por ende requiere de una mayor capacidad de procesamiento cognitivo. Es por eso que el procesamiento matemático es solo trabajar con lo que ya tienes en tu cajita de crayolas, cuando la imaginación requiere que te inventes de dragones inexistentes y dioses incestuales que se comen a sus propios hijos. Si me preguntan a mí, ambas mitades tienen la misma capacidad intelectual, tienen un número de neuronas lo suficientemente parecido como para que no caminemos de lado, así que ahí se dan. Sin embargo, es mucho más difícil procesar si un árbol hace ruido al caer en medio de un bosque desierto, dada la inmensa cantidad de factores desconocidos, que el resolver que 1 más 1 sea 2. La parte instintiva que no podemos controlar es afín a lo que yo personalmente entendería como el concepto de Dios. Ese es otro video y mi punto no es ese, sino que esta parte esencial a la cual no tenemos acceso es demasiado universal como para tomarla como la base de una personalidad, lo cual nos deja con nuestras dos personalidades, los eruditos y los ágape.